Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. En esta oportunidad vamos a hablar quién fundó las religiones en el mundo o las religiones de todo el mundo. Sabemos que en el mundo existen únicamente tres religiones mundialmente conocidas que son el judaísmo, los musulmanes y la religión cristiana, o sea, musulmanes, judías y cristianos. Pero, ¿quién es el creador de todas las religiones? Porque ahora hay miles y miles de religiones. Entonces vamos a ver en qué año fueron fundadas y quién es su fundador. O sea, quién creó las religiones. Vamos a empezar con la religión hindúa o el hinduismo que fue creada en el año 3200 antes de Cristo por Vedas. El judaísmo fue creado por Dios 1900 años antes de Jesucristo. El taoísmo por Lao Tzu en el año 604 antes de Cristo. El confucianismo fue creado por Confucio en el año 557 antes de Cristo. El budismo fue creado por Gautama Buda 500 años antes de Cristo. El Islam fue creado por Mahoma 600 años después de Cristo. La religión católica fue creada por Jesucristo en el año 33. Los luteranos fueron fundados por Martín Lutero en el año 1517. Los calvinistas fueron fundados por Juan Calvino en el año 1540. Los presbiterianos fueron fundados por John Knox en el año 1560. Los congregacionalistas fueron creados por Robert Brown en el año 1582. Los bautistas fueron creados por John Smith en el año 1605. Los episcopales por Samuel Salisbury en el año 1620. Los masones, o sea, la masonería, fueron fundados en el año 1717 después de Cristo en la Taberna de Londres. Los metodistas fueron creados por John y Charles Wesley en el año 1744. Los unitarios por Lindley en el año 1774. Los adventistas fueron creados por William Miller en el año 1818. Los mormones fueron creados por Joseph Smith en el año 1829. Los testigos de Jehová fueron creados por Carlos Russell en el año 1852. Los Salvation Army fueron creados por Michael Jones en el año 1865. Los veterocatólicos por Dollinger en el año 1870. Los Teosofía fueron creados por Petrovna Blavatsky en el año 1875. La Iglesia de Cristo Científico por Mary Baker en el año 1879. Los pentecostales fueron fundados por Carlos Barán en el año 1900 en Estados Unidos. Rosa Cruces fue por Lewis en el año 1915. La Iglesia de Dios Universal de Armstrong fueron creados en el año 1934. Los Moonies por Moon en el año 1936. La Iglesia Cienciología fueron creados por Hubbard en el año 1954. Los Hermandad Pío X fueron creados por en Lefebvre en el año 1965. Meditación Trascendental Maharishi en el año 1965. Hare Krishnas por Prabhupada en el año 1966. Palmar de Troya por Clemente en el año 1969. Niño de Dios por David Berg en el año 1970. Y Nueva Era por Alice Bailey en el año 1980. Como todos vemos, realmente pues fueron fundados por hombres. Y la única religión que fue fundada por Dios, pues es la religión judía y la religión cristiana que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 16:18 dice: yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. También a Pedro le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
Todo lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará atado en los cielos. Así es de que realmente pues vemos que todas las religiones, o la mayor parte de las religiones, fueron fundadas por hombres. Sabemos el día y también sabemos el año en que fueron fundados. Así que las únicas religiones que realmente fueron fundadas por Dios es la religión judía y también la religión católica, que fue fundada por nuestro Señor Jesucristo. Nuestra religión nace el día de Pentecostés en el año 33 con la venida del Espíritu Santo. Ahí pues, como dice Hechos 1:14, esta iglesia naciente estaba en compañía de María, la Virgen, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Esa iglesia que nace en Pentecostés 2000 años después sigue en compañía de María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.